Respecto a la cláusula suelo, ¿qué ha pasado? Bueno, la cláusula suelo es una cláusula que se ha incluido en los préstamos hipotecarios, en muchos préstamos hipotecarios, para limitar la bajada del tipo de interés. O sea, en los préstamos a tipo de interés variable, pues se preveía que se iba a hacer la revisión con un tipo de referencia que aparecía publicado por el Banco de España, que según las hipotecas pues era el Euribor o era otro índice de referencia diferente, al que se le sumaba un diferencial, un determinado porcentaje. Cuando en muchas hipotecas se incluía una cláusula en virtud de la cual, si como consecuencia de la revisión el tipo de interés resultaba por debajo de un determinado tipo, se aplicaba ese mínimo, se aplicaba ese tipo. O sea, no podía bajar más abajo, o sea, no podía reducirse el tipo de interés por debajo de un tipo mínimo. Las cláusulas suelo se venían incluyendo en los préstamos hipotecarios en muchas ocasiones y no habían ocasionado mayor problema. Lo que pasa es que a partir de noviembre del 2009 el Euribor empezó a bajar y como consecuencia de eso pues la revisión del tipo de interés empezó a dar como consecuencia tipos de interés por debajo del 3, que era el mínimo que solían tener las hipotecas. Luego eso añadido a la crisis pues determinó que había mucha gente que no podía pagar sus préstamos hipotecarios, las cuotas del préstamo hipotecario que habrían sido más bajas de no tener esa cláusula suelo. Como consecuencia de ello, bueno, pues se empezaron a poner demandas contra los bancos intentando la anulación de esa cláusula suelo y el Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de mayo del 2013, pues dictaminó que las cláusulas suelo eran abusivas y que por lo tanto debían considerarse nulas cuando eran opacas, o sea, cuando no cumplían determinados requisitos de transparencia. Se considera que una cláusula suelo es transparente siempre que cumpla una serie de condiciones que son fundamentalmente que sea una cláusula que esté destacada en el contrato, o sea que no esté inmersa entre otro tipo de clausulado que podría hacer que pasara desapercibida. Por otro lado, que se haya incluido una comparativa del coste del préstamo con otro tipo de préstamos, en los que no exista esa cláusula suelo. Y también que se haya contemplado, se ha hecho una comparativa en la información que se da al cliente de cuál es la repercusión que tiene esa cláusula suelo en diferentes escenarios de revisión de este tipo de interés. Entonces, cuando no se cumplen esas condiciones, se considera que la cláusula suelo no es lo suficientemente transparente y que por lo tanto es nula. Entonces, a partir del 9 de mayo del 2013, el Tribunal Supremo dictaminó que todos los bancos tenían que restituir los intereses que se hubieran cobrado de más como consecuencia de esas cláusulas suelo. El problema que ahora hay sobre la mesa es el tema de la retroactividad. O sea, hubo un juzgado de lo mercantil de Granada que elevó una cuestión al Tribunal de Justicia Europeo argumentando que si las cláusulas suelo eran totalmente nulas, pues por lo tanto los bancos tenían que restituir todas las cantidades cobradas de más desde el momento de la constitución del préstamo, aunque hubiera sido con anterioridad a esa fecha de 9 de mayo del 2013, de la sentencia. Entonces esa cuestión está pendiente de resolución. Lo último que ha acontecido fue que el 24 de octubre la Comisión elevó un informe al Tribunal de Justicia Europeo argumentando que sí, que efectivamente debía estimarse la retroactividad de la nulidad, es decir, que todos los bancos tenían que restituir todo lo que hubieran cobrado de más como consecuencia de las cláusulas suelo desde el inicio del préstamo con anterioridad al 9 de mayo del 2013. Pero ahora estamos pendientes de la sentencia. Se estima que va a recaer a final de año. Pasa que hay bastante expectación porque ahora en el mes de julio el equivalente al abogado del Estado tiene que elevar el informe acerca del tema y normalmente ese informe suele ser determinante de la resolución. Entonces está a la espera a ver qué va a dictaminar este órgano para ver cuál puede ser la resolución.